Y hoy vamos a empezar, ya durante varios meses, a estudiar el libro de Nehemías. Así que os animo a que lo vayáis buscando, desempolvando el Antiguo Testamento. Nehemías lo encontraréis después de Esdras. Exacto, y antes de Esther. Y vamos a estar viendo Nehemías, va a ser muy interesante, más en este año que tenemos este propósito de coronar a Jesús como iglesia, como individuos, queremos que Jesús sea el rey de nuestra vida, pues Nehemías nos va a ayudar como iglesia en parte a entender cómo tenemos que servir a nuestro rey. Si queremos que Jesús sea nuestro rey, tenemos que entender cómo estamos llamados a servirle. Y mediante el ejemplo de Nehemías y todo el pueblo, pues vamos a estar pudiendo aprender varias cosas que nos ayudarán como iglesia y como siervos de Dios a coronar a Jesús. Vamos entonces hoy a empezar con el capítulo 1 y vamos a estar con los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Voy a leer. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, está en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Señor, ahora queremos, pues una vez más, pedir tu ayuda, tu asistencia a la hora de escucharte. Sabemos que en tu palabra dices muchas cosas provechosas para nuestra vida, pero reconocemos que pues muchas veces no las escuchamos con atención o aunque las escuchemos pues no las aplicamos en nuestra vida. Señor, no queremos que pase más, queremos que tu palabra pues siga transformándonos y nos siga ayudando a ser más como Jesús. Dirige ahora a Eduardo en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Y podríamos poner un título a esta porción, un corazón que ora por lo que duele a Dios. Un corazón que ora por lo que duele a Dios. Encontramos en el primer versículo esta introducción que dice, palabras de Nehemías. Y aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, entonces va explicando una serie de cosas. Nehemías no era profeta, tampoco era sacerdote. Era un funcionario del gobierno persa, copero al rey Artajerjes. Vivía en Susa, que era capital de Siria, pero realmente era capital de verano. O sea, los reyes fueron allí, como los reyes, el rey Felipe II se fue a Escorial, porque era un pueblo cerca de Madrid, pero en el verano mucho más cómodo para vivir allí, porque estaba más en las montañas. Y entonces Susa era un poco así, capital de verano. Y allí estaba Nehemías. Tenía un buen trabajo, una posición cómoda, con estabilidad y también prestigio, porque siendo funcionario del rey y en contacto directo con el rey, entonces tenía cierto prestigio entre los otros funcionarios. Sin embargo, su corazón estaba profundamente ligado a su pueblo. O sea, él estaba allí, pero era judío. Era digamos, en un sentido, prisioneros de guerra,
porque Babilonia había conquistado la ciudad de Jerusalén años antes y lo habían llevado a mucha gente, y esta gente en Babilonia iban subiendo en categoría, en trabajo y todo, y eso es lo que ocurrió con Nehemías. Habrá nacido allí y entonces al ir pasando los años con los estudios o con contactos o lo que sea, entonces ya tenía una posición respetada y respetable. No obstante, él era consciente: soy judío. Y entonces hago una pregunta. ¿Nos importa lo que sucede espiritualmente con otros creyentes? Es que realmente Nehemías no tenía ninguna necesidad de preocuparse por el pueblo en Jerusalén. Estaba a muchas millas, muchos kilómetros de allí. No obstante, le importaba, porque recibió una información de la gente que estaba allí, que estaban en mal estado. Y entonces encontramos que Nehemías tenía un corazón sensible en tiempos difíciles. Le importaba lo que estaba ocurriendo allí. Entonces podemos hacernos nosotros también una pregunta. ¿Nos importa lo que sucede con otras personas en la congregación? Esa es la lectura. ¿Nos importa lo que ocurre con los demás en la iglesia, entre tus vecinos, en tu ciudad, nuestra ciudad? ¿Nos importa? ¿O simplemente vivimos de una forma tan aislada, de una forma tan egoísta, de que realmente no nos importa si otras personas tienen dificultad? Llevamos en el corazón el estado del pueblo de Dios, aunque no nos afecte en una forma directa. Una cosa que muchas veces hacemos aquí en la iglesia es orar por nuestros hermanos en otros países que están sufriendo persecución. Muy bien hecho, porque nuestro corazón debe ser sensible en tiempos difíciles, y hay muchas partes del mundo que están sufriendo tiempos difíciles. Sí, tiempos de guerra, lo que está ocurriendo en el Oriente, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en muchos países en África. A ver, ¿nos importa, nos lleva en el corazón cuando oímos de la persecución de nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Creo que el reto es imitar a lo que hacía Nehemías. A él sí le importaba. Tanto de que encontramos en el versículo 2 que él quiso preguntar, una pregunta que revela un corazón comprometido, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, preguntaba, le interesaba. Nehemías no se conformó con seguir con su propia vida. Hizo preguntas, quiso saber, buscó información. No era indiferente a lo que pasaba con los demás. Realmente su pregunta revelaba un corazón involucrado en los demás. Un corazón, una pregunta que revela un corazón comprometido. Menos mal que el Señor tiene un corazón comprometido con nosotros, ¿no? Que no simplemente preguntó por nosotros, sino hizo algo. Dejando su gloria, vino a este mundo, sufrió tanto, no solamente en la cruz, sino todos los años antes, en menosprecio por parte de otros, formando parte de una familia pobre. Entonces sí, su corazón está comprometido con nosotros.
Y me parece que un reto lo que nuestro pastor está haciendo estos días es que si queremos seguir a Jesús, si queremos que Cristo sea coronado en nuestras vidas, donde también debemos tener esta misma actitud, un corazón comprometido. Nos atrevemos a preguntar cómo están espiritualmente los hermanos en nuestra iglesia. Nos atrevemos a preguntar en cuanto a la situación de los jóvenes en nuestra iglesia. Otros jóvenes que podéis conocer, jóvenes de la misma escalera o donde estáis trabajando. Los matrimonios, nuestra comunidad, nos importa. Lo que encontramos en Nehemías que sí le importaba. Él podía ser indiferente porque estaba bien cómodo allí. No tenía ningún motivo para complicar su vida y dar a sí mismo dolores de cabeza por la situación de otros. No, él quiso preguntar, quiso saber, porque tenía un corazón comprometido. ¿Nos interesa el estado de los demás? ¿O preferimos no saber para no comprometernos? Los domingos, cuando vemos a muchos jóvenes, los domingos cuando vemos a otros matrimonios, otras personas. El domingo pasado hubo una persona en la congregación llorando. Entonces alguien se acercó para saber lo que pasaba y entonces empezaba a ayudarle. Sí, no estamos todos llorando por fuera, pero quizás muchos están llorando por dentro. Por lo tanto, al venir a la iglesia siempre podemos decir, Señor, guíame, haz que sea sensible a la situación de otras personas. Ayúdame a poder ser una ayuda para animar a otros. Ahora, en un sentido nos va a complicar la vida, pero vale la pena. Nehemías, un corazón sensible en tiempos difíciles, un corazón que era un corazón comprometido, pero también una realidad dolorosa. Mira lo que dice a continuación, que pregunté y cómo se había quedado los de la cautividad, los que estaban allí todavía en Jerusalén y aún algunos que habían regresado. Y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad, porque cuando Nabucodonosor llevó montones a Babilonia, también dejó a una serie de personas pobres allí para cuidar de la tierra un poco. Y entonces dice, ¿cómo están allí en la provincia? Están en gran mal y afrenta. Entonces dice, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora es un poco raro decir eso, ¿no? Sus puertas quemadas, vale, lo entendemos, pero dice sus puertas quemadas a fuego. Pero ¿cómo se puede quemar una puerta si no es por fuego? Me parece que lo que está enfatizando es una situación terrible. El muro de Jerusalén derribado y las puertas totalmente destruidas. Lo que Nehemías escuchaba era devastador. La ciudad santa estaba indefensa, expuesta, en ruinas. El muro caído representa vulnerabilidad, pero también representaba el desánimo del pueblo, la pérdida de testimonio. Digo eso, pérdida de testimonio, porque la ciudad de Jerusalén era un objeto vivo, un objeto obvio a todos de la fidelidad de Dios.
como el Dios de Israel los había sacado de Egipto, durante 40 años los había aguantado al ir andando por el desierto, los había llevado a la tierra prometida, como el Señor les había ayudado. La ciudad de Jerusalén era todo un testimonio de cómo el Señor les ayudaba, pero ahora encontramos el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego. Por lo tanto, el testimonio del pueblo estaba en ruinas. Hoy también hay muchos muros caídos, familias divididas, iglesias sin pasión, jóvenes sin propósito, cristianos derrotados por el pecado o por la apatía. ¿Nos duele? ¿Nos duele el estado espiritual de otros y de nuestra propia vida? También tenemos muros caídos. Ojalá que nosotros podamos ser como Jerusalén, pero no como las ciudades, no con las puertas quemadas a fuego y el muro derrumbado, sino de que realmente nuestra vida puede ser un testimonio constante de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, como Él nos ayuda, aun en tiempos de dificultad. Tantas veces hemos notado como personas que aman al Señor en tiempos de enfermedad, de gran dificultad, han sido todo un testimonio. Ojalá que nosotros podamos ser testimonios a la fidelidad de Dios. Nehemías, una reacción santa. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una reacción santa: llanto, duelo, ayuno y oración. Nehemías no reaccionó con crítica. Podía haber dicho: pues esta gente que está en Jerusalén deben hacer lo necesario para construir los muros. ¿Por qué tengo que preocuparme yo por ellos? No reaccionó con crítica ni con superficialidad. Se quebrantó, lloró, ayunó, oró. Su dolor lo llevó al lugar correcto, a la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo nosotros. Pero entonces quisiera hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oramos con lágrimas por la condición espiritual de alguien? ¿Has sentado alguna vez en duelo, no por ti, sino por otros? Esto es lo que propongo que podemos ir aprendiendo de Nehemías en estos primeros 4 versículos. Sí, hacía suyo los problemas de otros, porque los amaba. Y esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ha hecho suyo nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestra situación de estar lejos del Señor. Lo ha hecho suyo nuestros problemas. Terminamos una llamada al culto de oración. Nehemías no solo lloró, no solo iba preguntando, mostrando un corazón pastoral sincero. Empezó un proceso de restauración, que es lo que encontramos a lo largo de este libro, tan fascinante. Pero notamos que empezó el proceso de restauración con oración. Antes de moverse, se arrodilló. Antes de actuar, intercedió. Hoy también nosotros estamos a responder con intercesión por la restauración de la familia. Quizás conoces a alguna familia y podemos orar por aquella familia, por su restauración, por jóvenes que están confundidos.
por personas que tienen una falta de fuego espiritual, por otras personas que pueden ser líderes agotados. Tenemos que orar por ellos y por nosotros mismos. Si nuestros propios muros están en ruinas, si nos damos cuenta que Satanás ha ganado victorias en nuestra vida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos 4 versículos nos hacen recordar que todo avivamiento, todo lo que encontramos a lo largo de este libro de Nehemías, comienza con un corazón quebrantado en oración. En este culto de oración, esta porción nos invita a hacer 4 cosas. A preguntarnos con sinceridad por el estado espiritual de los demás, que realmente nos interesa cómo van nosotros en su andar con el Señor. 2, a dejar que el dolor santo toque nuestro corazón. Una de las cosas que me impresiona tanto en Éxodo capítulo 3 y 4 es que cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto, de la esclavitud, Dios dice: yo he visto y he oído el clamor de mi pueblo. Y esto le movió a decir: Moisés, vete y yo estaré contigo. También esta porción nos invita a responder con lágrimas, con ayuno y oración, no con indiferencia. Es lo que creo que tenemos que ver aquí. No con indiferencia a la situación de otras personas. Y a iniciar hoy un proceso de intercesión que quizás Dios use para traer restauración en las vidas de otros. Personas agotadas, personas cuyos muros están destrozados. Quizás otros que las puertas de su vida han sido quemadas con fuego. Vamos a interceder por ellos. No en una forma simplemente global, sino bendice a todos los que están en Vilanova. No, vamos a ir orando personalmente, tanto aquí como en casa, orando por personas con nombres y sus situaciones. Que el Señor nos haga como Nehemías. El Señor nos bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Si os fijáis, la semana pasada acabábamos Santiago hablando de la responsabilidad que tenemos los unos con los otros y cómo el Señor nos llama a cuidarnos. Y hoy empezamos Nehemías también, sin buscarlo, con esta misma idea. Estamos llamados a estar preocupados por nuestros hermanos en la fe. Así que ahora vamos a responder al Señor orando y le vamos a pedir que nos ayude a ser una iglesia donde realmente nos preocupamos por el estado espiritual de nuestros hermanos.